Y seguimos en esta edición de Canal Rural Noticias con Matías Lestani, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿También te vas a tener que meter con el tema de la pesca? Sí, pero está bien manejado, técnicamente está muy bien manejado. Yo lo conozco mucho, pero no es un tema fácil, ¿no? No, no es un tema fácil, indudablemente, pero cuando ves todos los índices, ves los ratios de crecimiento, de hecho hay buena actividad. Mira, algo que me pasó cuando fuimos a la botadura del barco en Mar del Plata, el primero de 6 barcos pesqueros, es que los astilleros nos decían que si hoy le encargábamos un barco pesquero, hasta el 2026 no lo podían hacer. Indudablemente está bastante pujante y se ve eso dentro del astillero. Cuando vos entras a un astillero o a cualquier lugar de trabajo y encontrás muchas cosas aglomeradas, medio complicado para moverse, quiere decir que está trabajando, ¿viste? Así que... Che, Matías, escúchame, ahora vamos a hablar de trigo y maíz, ¿querés? Hablamos de lo que quieras. Dale, tenés las exportaciones cerradas, ¿hasta cuándo? Las exportaciones cerradas. Mira, la realidad es que el empalme con la cosecha de maíz ya está. Así que ahí no hay problemas. No, pero tenés cerrada la cosecha nueva también. No, depende un poco ahora cuando se vean. El tema de maíz tiene la problemática del aprovisionamiento interno, digamos, para lo que son las cadenas de valor, ¿sí? En ese análisis de los volúmenes de los puntos de equilibrio vamos viendo cómo procesan y cómo operan. Te diría que hoy me gustaría tener más, que se esté consumiendo más del volumen interno porque necesitamos llenar los feedlots que no se están llenando, ¿sí? Por condiciones estructurales de mercado puntualmente, pero tenemos que ver qué pasa realmente con la cosecha. No te ves que la sequía le impactó directo a la primera. Todo eso te entiendo. Y sabés que lo hemos hablado montones de veces. Ahora, vos cuando estabas del otro lado, tuviste 4 años de otro gobierno, el anterior, en donde no hubo necesidad de cerrar las exportaciones de trigo y maíz. Y funcionaba perfectamente y no faltó ni trigo ni maíz. ¿Por qué ahora sí? Se trabaja con un criterio de volumen de equilibrio de aprovisionamiento. La realidad es que a medida que avanza el año, vos vas viendo cuáles son los saldos que te quedan libres. Bien, pero eso no te olvides que hubo países vecinos que importaron Sí, ¿cuál es el problema? Y los Brasil lo hace los todo el dólares tiempo. Para importarlos son el problema hoy, ponele. Pero es un problema nuestro. Sí, claro. Y si vos limitás las exportaciones, claro. ¿de dónde vas a sacar los dólares que te faltan? Y es lo mismo. Si vos exportás y después tenés que importar, da igual. ¿Y por qué no cerrás la importación de soja? Cerrar la importación de soja. Sí. ¿Vos sabés que se importan 6 millones de toneladas de soja? Sí, lo sé, en fasoneo y que de hecho no se está produciendo este año eso. Porque no hay soja, no hay soja ni en Brasil ni en Paraguay. Pero a ver, me metí en un tema que no quería meter porque los de ahora se enojan. Pero escuchame una cosa, se exporta tanto poroto como se importa. Sí. Por lo tanto, los dólares que se generan por la exportación de poroto sirven para importar. Entonces ahí tenés la misma en un bypass sí, pero tenés que tener la liquidez inmediata para hacerlo y vos sabés que la liquidez va a entrar recién después de abril y mayo. ¿De dónde va a entrar? ¿De la soja? Puntualmente. ¿Porque la de maíz ya entró toda? No, la de maíz no. Además vos también lo sabés tanto como yo. La liquidación de dólares no entró la liquidación del derecho de exportación. Guarda, el derecho es el 15 de lo pero que vos sabés que esa esa forma de procesar las declaraciones juradas y todo lo demás te distorsiona la comercialización interna. De hecho, ya vendieron, entre comillas, 2 millones de toneladas de la cosecha 22-23 de trigo para que liquidarla. Y así no funciona. Porque así es que pierdes el productor. Indudablemente, a ver. Y vos lo sabés, porque cuando estabas del otro lado también lo decías. No, pero por supuesto, y de hecho si se cerraban teniendo un stock alto, ponía el grito en el cielo. Bueno. Hoy puntualmente lo que pasa es que el mercado aprende rápido y anota rápidamente. Bueno, pero no, el mercado no, los exportadores. Bueno, pongámosle nombre y apellido. Vamos a poner, está bien, pongámosle nombre y apellido. Los exportadores, porque los productores no hacen eso. No, los exportadores anotaron rápidamente, ¿sí? Y claro, porque si no se quedan sin cupo. Bueno, por eso. Por la forma de administrar que tienen ustedes. Anotaron rápidamente el volumen total, ¿sí? En algún punto el volumen total dejando el disponible. En algunos casos la cadena se ordena. ¿Y qué quiere decir con esto? Y vos lo sabés. El trigo, la cadena triguera se ordena sola. Compra y después aprovisiona. Y después aprovisiona. ¿Sí? ¿Y para qué pusieron cupos? Como ha pasado. Bueno, yo no estaba en esa determinación y vos lo sabés. Bueno, pero ahora estás. Sí.
Sí. ¿Y por qué no le decís al capitán, vos que sos el técnico? ¿Por qué no le decís al capitán? Capitán, cambiemos. Mi posición está clara, quédate tranquilo que mi posición está clara. Pero esto es como todo, se negocian las posiciones también, ¿sí? Ahora bien, en el maíz no me queda tan claro, sinceramente, que eso se produzca, salvo que tengas un volumen muy, muy alto. Frente a la sequía que hubo puntual, impactando en la primera, y la realidad es que indica un poco de prudencia del sistema, porque se anotó la mayoría, todo se va a exportar de eso, no hay registro de maíz de aprovisionamiento interno de exportación, no opera como la cadena de trigo en eso, no hace un... No es tan fácil de determinar, sí. No es tan fácil de determinar y yo creo que no vela por su autosustentabilidad, ¿me entendés? Que en definitiva es lógico, es decir, mirá, tenemos estos volúmenes. En cualquier país ordenado del planeta, los departamentos de agricultura definen el volumen, definen... No definen el volumen, no definen el volumen. Los direccionamientos... A ver, sí es cierto que hay que informar. Sí, claro. Pero ¿dónde escuchaste que cerraran las exportaciones? No estoy diciendo que los europeos determinan el volumen y el direccionamiento. Los europeos sí. Ah, bueno. Pero es otro sistema. Está bien, por eso. Vos dale al productor argentino la cantidad de ayudas que le da la Unión Europea a sus productores, pero ¿sabés qué? Yo te aplaudo. Pero eso, por supuesto. Es más, te digo, si al productor argentino lo dejamos producir en condiciones estanco, no me cabe ninguna... Competimos así a nivel internacional, pero ¿sabés qué? También, y eso sí se aprende un poco más en la función pública, cuando vos tomás decisiones, siempre mirás decisiones sectoriales, y eso es cierto. La realidad es que cuando entras en la función pública mirás la decisión sectorial técnicamente, pero también te obliga a ver el impacto en el entramado social. Y es ahí donde empezás a levantar. Vos sabés que no es la producción de trigo ni la producción de maíz la que determina los problemas que tenemos de abastecimiento para la gente, que tiene hambre, que tiene pobreza y que el sueldo que le pagan es miserable. Es multifactorial. Es multifactorial. Y que tampoco esa es la razón de la inflación, porque si esa ya estaría controlada. No, por supuesto. Y si la emisión no alcanza la inflación, también estaría controlada, o sea, olvídate. No tiene nada que ver con eso. La inflación lleva 70 años, equipos de laburo técnicos buenos en este país hubo un montón en esos 70 años y no lo pudieron resolver. O sea, indudablemente tenemos un problema que es de todos, porque en definitiva cuando no se ataca un problema toda una sociedad es porque como conjunto de sociedad no lo queremos atacar, ¿sí? No solamente los que gobiernan, porque si no, en algún punto el sacrificio se hubiera hecho, creo, ¿no? Como otras naciones lo tuvieron que hacer. Ahora, volviendo al tema, es claro que los productores no definimos el precio final de nuestro producto, somos tomadores de valores de mercado, ¿sí? En el trigo, gracias a Dios, tuvimos una cosecha excelente, ¿sí? Impulsada también porque llovió cuando tenía que llover y porque el cambio tecnológico está haciendo que los planteos de alta apunten toda la fertilización en trigo para después dejárselo a la gresa. Y a pesar de tener las exportaciones controladas. ¿Cómo? Y a pesar de tener las exportaciones controladas. Sí, pero se vende en equilibrio y, digamos, en el trigo ¿sabés que el trigo es una cadena que no me preocupa tanto? Se ordena sola porque lo he visto, he formado parte de los ordenamientos y se ordena sola. Los actores entienden la necesidad. En el caso de maíz es un poco más complicado, por los jugadores que tenés y por la resolución de los jugadores respecto a que tampoco decide el local. Y ese es un problema. Es un problema del negocio. Y vos lo sabés y yo también. Sí, pero es un problema del negocio de cada uno. Si Domenech no consigue maíz para sus cosas, no estoy es un problema de... a ver, estamos hablando de él. Roberto consigue, un solo cliente no que se conseguía. Bueno, problema del cliente. Pero no tenés que venir vos a solucionarle el problema al cliente. No, yo no soluciono el problema del cliente. Me refiero a vos Estado en este caso. No. Vos acordate que ahora sos Estado. No estamos solucionando el problema de un cliente. Estoy solucionando... Es parte del negocio. Estoy preventivamente viendo qué es lo que pasa con toda una cadena, digamos, puntualmente. Porque si no hubiera habido la sequía, la verdad que no tenía mucho sentido. ¿Y por qué cerraron las exportaciones de maíz del año pasado? Está bien, vos no estás hablando del 1 de enero cuando la cerraron, que nos levantamos con el... La del año pasado, la de 2021, está cerrada también, tiene un cupo. Es más, hay una resolución firmada por el subsecretario de Mercado. No sé cómo anotan, sí. El subsecretario de Mercado. Sí, porque se anotan por volúmenes técnicos, digamos. La realidad es que
Yo eso lo estoy mirando constantemente. ¿Pero tenés influencia ahí o no tenés influencia? Pues ya no sé cómo están las áreas. ¿En qué? En la determinación de esos volúmenes técnicos. Vos dijiste que era un subsecretario, ¿no? Sí, que depende directamente del ministro, ¿no? No depende de vos. Sí, por supuesto. Sí. No, sí depende de mí. ¿Depende o no depende de vos? Sí, depende. ¿En la estructura no depende directamente del ministro, es el subsecretario? En la nueva estructura. En la estructura que está vigente, la nueva yo no la había escrita todavía. Bueno, en realidad... No, a mí me alegraría mucho que dependa de vos. En realidad todo lo que se hace se tiene que discutir técnicamente y verlo. Hoy, en el caso puntual del maíz, tal cual lo veo... ¿A vos no te convenció los 4 años que estuvo el maíz libre y que no faltó maíz? Sí, pero no teníamos la perspectiva de cosecha que tenemos. Sí, ¿cómo que no? ¿No hubo una cosecha en el 2018, creo que fue? ¿Cómo? ¿No hubo una seca en el 2018? Sí, complicó toda la cadena, se tuvo que moler trigo para darle de comer a los animales. ¿Y cuál fue el problema? ¿Se arreglaron o no se arreglaron? No tanto. Tuvo impacto en toda la cadena. ¿Pero qué pasó? ¿Quebró alguna empresa? Tuviste niveles de conversión bajo en pollo, bajo en cerdos. Pero funcionó. Bueno, un año de seca es un año de seca. Sí, está bien. Pero es imprevisible. Mirá el tema, pero bueno, el tema de la integración. Que si no tenemos tiempo. Hay otro tema. Bueno, pero hay otro tema con lo que vos me decís. Dale. El 96% del maíz que portamos es grano. Estamos de acuerdo, favorezcamos el agregado, pero no lo favorezcamos ahorrando la exportación. No, eso estoy totalmente, hay que favorecerlo por la positiva. Yo estoy de acuerdo, mientras tanto hay que encontrar los caminos para que eso suceda. Hagamos lo mismo con la harina de soja, por ejemplo. ¿Por qué favorecemos la exportación de harina de soja en vez de procesar, de que la usen acá adentro? Sí. Pero ese es otro tema que te quedará para integración de proteína animal, tenemos que cambiar esa materia, claramente. Esperá, ¿y entonces qué hacemos? ¿Le hacemos el fideicomiso al maíz y al trigo? Esas son herramientas que ya estaban creándose. La verdad es que hay que ver cómo operan. Yo voy a poner un voto ahí de mirar cómo operan. Pero ya está. ¿En qué sentido? ¿No hay marcha atrás en eso o crees que hay chance de que haya marcha atrás en eso? Mira, yo creo que en realidad es una herramienta generada por comercio, básicamente. ¿No? ¿Vos tenés relación hoy con comercio? Sí, por supuesto. Voy bastante seguido a comercio, más de lo que me gustaría. Es decir, a nivel de jerarquía estás a la altura de Feletti. No, pero no de peso relativo, y vos lo sabés. Bueno, no, decilo. Eso no, técnica. Pero a nivel de jerarquía sí. Yo voy a las reuniones, pero yo voy a las reuniones con Feletti, técnicamente hablando, y me planto técnicamente con respecto a lo que creo que impacta en el sector, decisiones que a veces se toman sin mirar la cadena, sino mirando un área determinada. Volvemos al capitán. En este tema, sin menospreciar a Feletti, estás mucho más preparado vos que Feletti, por lo tanto el capitán tiene que hacerte caso a vos. ¿No es posible eso? Sí, por supuesto. ¿Y qué te crees que voy a hacer cuando hago los planteos técnicos en comercio? Que queda grabado, escuchá. Es más, estoy defendiendo a los productores cuando voy a eso puntualmente. Porque en definitiva lo que hago es exponer cómo impacta una medida sobre todo una cadena y demostrando técnicamente que no va a tener los resultados que creen que pueden tener. 2 cosas más porque si no las hablamos nos queda incompleto. Los incendios, la sequía... Hay bronca con eso de los productores por alguna declaración de funcionarios del gobierno. ¿Ustedes lo ven igual? Bueno, yo fui claro hace poquito con eso. La realidad es que creo que es responsabilidad del gobierno en los 3 estamentos, el nacional, el provincial y el municipal, hoy trabajar por los productores. O sea, no puede haber contrapuntos o dicotomías. La razón de ser nuestra son los productores. Y son por los que tenemos que trabajar. Por eso este ministerio es el más importante de todo, porque los recursos... Mirá, alguien me dijo, no es economía, no es desarrollo social. Le digo, mira, economía administra lo que se genera en las cadenas de este ministerio, básicamente. Y desarrollo reparte lo que se genera. Entonces, la realidad es que la capacidad productiva de la Argentina, nos guste o no, está bajo este ministerio puntualmente. ¿Cómo puede ser que como gobierno estemos armando contrapuntos? Tenemos que trabajar todos juntos para sacar a los productores de la situación que es caótica. 519.000 hectáreas quemadas, más el área de influencia de la sequía. El área de influencia de la sequía, hablamos de ganadería, el 27% del stock ganadero está metido ahí. Entonces, en el área de sequía severa y moderada, con incendios. O sea, eso va a tener impacto en toda la cadena en el mediano plazo. Tenemos que trabajar para que los productores puedan tener resiliencia, puedan actuar. Gracias a Dios se pudo actualizar el monto de la ley de emergencia, porque te imaginas un caso de esto con una ley de emergencia de 500 ¿Cuánto palos es ahora? Para Nación. ¿Cuánto es ahora? 12.500 millones. ¿Ya salió publicado? No, pero está. Va a salir.
Y está en presupuesto. Debería salir, igual se aseguró. La realidad es que te imaginas que ya gastamos mucho más que eso, o sea, no mucho más que los 500 que estaban. En realidad estamos directamente, y bien gastado que está, porque tenemos que asegurarle la resiliencia a ese productor, llegar con forraje, llegar con existencia, diferir los pagos de impuestos que sean necesarios, ver cómo hacemos para que el impuesto a las ganancias no le pegue a aquellos que tuvieron que vender forzosamente los animales porque no tienen que darle de comer puntualmente. Bueno, la última. Yo espero que no pase y creo que no va a pasar, pero suponete que mañana venga el ministro y te diga, acá tenés que firmar el aumento de los derechos de exportación. ¿El aumento de qué? De los derechos de exportación. Y habría que ver técnicamente por qué. Pero no me decís que no va a pasar. No, yo no creo que pase. ¿No? A ver, sería dispararse en el pie en la situación que está Argentina, subir los derechos de exportación de algo. Si necesitamos, puntualmente necesitamos exportar más. Vos me decías que tenés volúmenes de equilibrio, ¿sabés qué? Con subir el derecho, automáticamente te anulan todo, básicamente. Entonces, si lo que necesitamos es productividad y crecimiento, subir los derechos de exportación no es una alternativa. Subir los derechos de exportación, desde el punto de vista técnico, es acelerar un barranco. Suerte. Mandale saludos a las 2 personas que más querés en este mundo. Me imagino que son esas 2. No sé si habrá alguna otra por ahí. No, son mis 2 hijas. Les mando un besito. Mandales un beso a las 2. Bueno. Y nos seguimos viendo, ¿te parece? Cuando quieras. ¿Te tratamos bien? Como tiene que ser. Como tiene que ser. Chao, Matías.